Estamos estudiando los días miércoles una serie sobre personajes femeninos en la Biblia, ¿verdad? Y en el estudio anterior estudiamos sobre la vida de Asenat. ¿Quién era ella? La esposa de José. Una mujer egipcia, una mujer esposa que José no buscó. A él se la dio Faraón y procreó dos hijos a José, Manasés y Efraín. En esta noche vamos a estudiar sobre la otra mujer que tomó Abraham después de la muerte de su esposa Sara. Y esa mujer es Setura o Setura, ¿verdad? Como sea. Voy a suplicar que abramos nuestras Biblias a Génesis capítulo 25 y veamos ahí el pasaje del capítulo 25 del 1 al 6. Y vamos a meditar sobre este tema, Setura, otra esposa de Abraham. Dice en Génesis capítulo 25, versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ya lo tenemos, hermanos. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Este pasaje lo vamos nosotros a estudiar en dos etapas. La primera sección vamos a ver en esta noche y el próximo miércoles, con ayuda del Señor, si el Señor así lo quiere, vamos a continuar la segunda etapa. Ahora, en el capítulo 24, fíjese, hermano, que tenemos el contexto y ahí encontramos un matrimonio. Es bien interesante este matrimonio porque se trata precisamente cómo es que Abraham está buscando esposa para su hijo Isaac. Y él está interesado en que asegurar que su hijo Isaac no se vaya a casar con alguna de las mujeres de las personas que están allí en Canaán. Él no quería una mujer cananea para su hijo. Él está queriendo que su hijo se case con la misma parentela, con una mujer de la misma parentela, del mismo pueblo. Y ese principio lo vemos en toda la Biblia, ¿verdad? Los hijos de Dios debemos unirnos en matrimonio entre los hijos de Dios, pero no en yugo desigual. No un hijo de Dios y una persona inconversa, ¿verdad? En el caso, una hija de Dios y un hombre inconverso. No, eso no está bien. No es lo que enseña la palabra del Señor. No hay que hacer alianza, dice, de este tipo, nos aconseja de la palabra del Señor. Entonces lo que hace Abraham es que llama a un criado suyo, a un siervo, y le hace juramentar diciendo: no vas a tomar a una mujer de las hijas de los cananeos, en esta tierra en la cual yo habito, para que sea mujer de mi hijo Isaac. Tú vas a ir a mi tierra y vas a ir a mi parentela, y de allá vas a traer una esposa para mi hijo Isaac. Y aquel hombre, al ver semejante cargo, ¿verdad?, semejante responsabilidad, le dice: ¿y qué pasa si esta mujer no quiere venir? Si dice que no, ¿cómo quedo yo con este juramento? Y dice: tú quedas libre de este juramento. Solamente ve a mi tierra y trae una mujer de allá, de mi parentela,
para que se case con mi hijo Isaac. Y aquel hombre agarra unos camellos, unos regalos y se va. Pero encomienda esa responsabilidad a nuestro Dios y pide la bendición de Dios. Pide que Dios prospere su viaje y que el propósito por el cual está emprendiendo el viaje pueda llegar a un término feliz. Y es así, hermanos, como Dios no se hace esperar. Y Dios responde a la petición. Y cuando vemos nosotros entonces, ¿verdad?, cómo es que aquel criado está en un pozo y tiene un encuentro con Rebeca, una de las hijas de un hermano de Abraham. Así que él va, habla, la historia es muy preciosa, no tenemos el tiempo para meditarlo, no es ese punto, pero sí estamos viendo el contexto. Y luego él decide traerla, ¿verdad? Y él le dice, yo me voy, y entonces él viene con Rebeca. Y ahora ella está regresando, ¿verdad?, para tener ese encuentro con su novio, ¿verdad?, que no conoce, el esposo que va a tener y no lo conoce. Pero Isaac ha ido a meditar al campo y está junto a un pozo del viviente que me ve, y luego regresa y ve venir entonces la comitiva, esos camellos, al criado, ¿verdad? Y también ahí viene Rebeca, y cuando ve a Isaac, entonces dice Rebeca al criado, ¿y ese hombre quién es? Ese es mi amo, ese es el hombre por el cual tú te vas a casar, ¿verdad? Y entonces cuando se encuentran, resulta un amor a primera vista y se enamoran los dos. Y dice la palabra del Señor que Isaac trajo a Rebeca a la tienda de su madre y la tomó por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ese es el contexto. Así entramos al capítulo 25. El capítulo 24 nos habla de un matrimonio. Entramos al capítulo 25 y ahora comienza con otro matrimonio. Y en esta ocasión es el mismo Abraham el que va a casarse. El Abraham que va a tomar otra mujer como esposa. Y esta mujer es Cetura. Dice el capítulo 25, versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Aparentemente, después de la muerte de Sara, Abraham toma otra esposa. La vida de Abraham fue de 175 años. Y si nosotros vemos el orden cronológico de los hechos como está en la Biblia, nosotros podemos, hermanos, encontrar que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, lo cual nos indica que Abraham para ese entonces tenía 135 años. Es decir, que han pasado 8 años después de la muerte de Sara. Pues la Biblia dice que la vida de Sara fue de 127 años. Así que Abraham tiene 135 años cuando decide tomar a Cetura por mujer. Ahora, en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 32, dice que era una concubina esta mujer. Era concubina de Abraham. Vea lo que dice la Biblia. No pierda Génesis porque rápido vamos a regresar acá. Y busquemos en Primera de Crónicas, por favor, en el capítulo 1, versículo 32. Hablando de este pasaje, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí tenemos la descendencia, ¿verdad?, de lo que es Cetura. Y dice en el versículo 32: y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksam, Medán, Madián, Isbac y Súa, los hijos de Joksam, Seba y Dedán. Así que era una concubina, es decir, una esposa inferior. En este caso, inferior a Sara. Sara era la esposa principal, ¿verdad? Pero ahora que se ha muerto, aunque algunos teólogos dicen que no, esto pudo haber sido antes, pero si estamos siguiendo el orden cronológico de los hechos en la Biblia, encontramos entonces que Sara ha muerto, ha pasado a la presencia del Señor, y entonces, ¿verdad?, él toma a Cetura por esposa, siendo su concubina, entonces una esposa inferior. Ahora,
Sétura, su nombre significa perfumada. Eso significa. Otras fuentes traducen incienso o la perfumada. Y es interesante, hermanos, porque el nombre en la Biblia hemos dicho que nos habla mucho de la persona. Es muy interesante saber el significado de los nombres. Entonces nosotros podemos deducir que Sétura era una mujer que olía muy bien, olía rico, una mujer aseada. Posiblemente eso influyó en la atención que le llamó, ¿verdad?, a Abraham por lo rico que olía esta mujer, por lo aseada que era. Y por eso le llamó la atención. Podemos deducir, ya que su nombre dice mucho. Y él decide casarse con ella, tomarla por esposa, tomarla por mujer. Y aquí, hermano, nosotros debemos aprender algo práctico. Debemos prestar atención a nuestro olor y procurar oler bien, hermanos. Es muy importante, una aplicación práctica. Tanto las esposas como los esposos. ¿Cómo puede querer una mujer tener intimidad con su esposo que cuando él se quita los zapatos, hermanos, el cuarto se inunda de un olor a un... El hermano lo dijo, ¿verdad? ¡Ah, carajo!, dice el hermano, ¿verdad? ¡Qué tremendo!, ¿verdad? A veces la hermana Esperancita hace un fresco de carajo. ¿Va a querer fresco de carajo, mi hermano? No, pero dicen que es nutritivo, ¿verdad? Pero imagínese usted cómo va a querer una mujer tener intimidad así, con ese olor. Ahora, el mal olor en el pie, hermano, no solo le puede pasar al hombre, sino que también le puede pasar a la mujer. Fíjese que este año, conversando aquí en la oficina con una persona, no es miembro de esta iglesia, conste, no es miembro de esta iglesia. Pero estamos hablando y yo le preguntaba, ¿qué tanta paciencia le ha tenido usted a su esposita, hermano? ¿Qué tanta paciencia le ha tenido? Mire, pastor, me decía, ella comenzó a trabajar. Y cuando llegaba a la casa, como se levantaba tarde, no se bañaba para ir a trabajar. Y cuando llegaba en la tarde y se quitaba los zapatos, me dijo, ay, hermano, mire, me decía, un mal olor a pie. Y yo le decía, mire, mi amor, vaya a bañarse. Ay, vengo cansada, le decía. Estoy cansada, le decía. Vaya a bañarse. Usted es hembrita. Usted tiene que lucir bien, oler bien. Pero mire, pastor, como, pues sí, o sea, mire, yo soy tan meticuloso y tan ordenado que a mí me gusta lo limpio, pues. Yo, hoy que no he estado sin trabajo, me dice, barro hasta 5 veces la casa y la trapeo. Entonces, estar soportando es, ¿sabe qué opté? Que cuando ya calculaba la hora que ella iba a llegar, yo ya le tenía en un guacal agua tibia. Y cuando ella llegaba, yo le decía, vaya, mi amor, siéntese, por favor. Y ya ponía el guacalito y le quitaba, fíjese, le quitaba los zapatos. Y ya después de usted imaginar ese golpe en la nariz que recibía, me dijo. Y ya se los ponía en el agüita y comenzaba a lavarle los pies. Ya le tenía listo una cremita. Y entonces después se lo sacaba bien y le ponía las cremitas, ¿verdad? Hasta esa paciencia llegué, me dijo.
Ahora, ¿cuántos hombres tendrán esa paciencia, mi hermano? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Difícil, ¿verdad, hermanos? Entonces no solamente le puede pasar al hombre. El problema no es el mal olor en el pie. No. Si usted sufre de este problema, mi hermano, al llegar a su casa va a decir directamente al baño, hombre. Ahí se quita los zapatos, mire. Olorcito, ¿verdad? El olor va bien. Y después se va a la pila y comienza a lavar los calcetines. Los cuelga y se acaba el problema. No hay ningún problema. No hay ningún. Pero el punto es que tanto nosotros estamos siendo aseados. A veces el mal olor no es en los pies. Es aquí, mi hermano, en las axilas. Un olor terrible, mi hermano. Fíjese que cuando yo era miembro de la Iglesia Bautista Miramonte, porque ahí crecí, fíjese que la iglesia era bastante bonita y grande, y era una iglesia burgués, pues, la colonia Miramonte de aquel entonces, una zona media alta, ¿verdad? Clase media alta. Pero llegó un hermanito a la iglesia, mi hermano, pero un gran golpe que se le sentía, mi hermano, tan fuerte que ofendía aquí sentía uno, si estaba tapado la nariz, se lo destapaba el olor. Y el hermanito ahí estaba, no sé qué problema tenía el hermano. Yo llegaba, ¿verdad? Ahí me sentaba, y cuando me sentaba en cualquier lugar, sentía el olor y comenzaba a ver, ya está el hermano cerca. Ve, sí, cabal, estaba el hermanito cerca. Un olor terrible. ¿Qué hacer? Hay que buscarle una solución a ese tipo de problema. Quizás eso que venden en el súper, ¿verdad? O allá en el centro, mi hermano, quizás no funciona muy bien. Hay que cambiar de marca. Y si no, busque la manera. Yo recuerdo, ¿verdad?, que yo andaba bien tranquilo con uno que se le llamaba 7 machos, hermano. Bien oloroso. Algo debe de hacer uno. Pero debemos de oler bien. Importante esto. El aseo personal. A veces el mal olor, miren, no es aquí en los pies, no es en las axilas, es en la boca. Y eso es tremendo, mi hermano. Eso es tremendo. Yo he comido, ¿verdad? Quizás una hamburguesa, mi hermano, quizás mucha pepinesa, ¿verdad? O a ver qué pasó, pero yo entraba a las 5 de la mañana y yo no me sentía, fíjate. Y llegó el jefe como a las 8 de la mañana y me habló. Y me dijo, te lavaste la boca, me dijo. Sí, le dije. Tomaste este chicle, me dijo. Gracias, le dije yo. Tienes mal olor, me dijo. Y como yo tenía que atender a la gente. Buenos días, buenos días. Imagínate el gran golpe que le daba a las personas. Buenos días, buenos días. No buenos días para mí. A veces el problema, hermano, no está en los dientes. Porque el problema es que no se usa hilo. Y no estoy hablando del hilo dental, ¿verdad, hermano? De uno que no. Estoy hablando de ese hilo de diente, ¿verdad? Que se da paz. Porque si usted come carne, a veces se le queda una hilachita. Y esa hilachita que está ahí, como es un residuo, entra en proceso de putrefacción. Y eso es lo que hace producir un mal olor. Por eso dicen todos los ontólogos, pásese el hilo
y después cepíllese todos los días. Muy importante, ¿verdad? Entonces puede ser que sea ahí el problema. Si usted se pasó el hilo, ya no hay mal olor. O a veces no está ahí en los dientes, el problema está en el estómago. Es en el estómago. Entonces hay que consultar, hermano. Hay que consultar y ver de qué manera, ¿verdad? Uno puede tratar la manera de minimizar este tipo de situaciones. Ahora, estas cosas, hermanos, las personas no lo dicen. No lo dicen por las razones que sean. Por pena, por falta de confianza, por no hacerlo sentir mal. Pero aún en eso la Biblia nos está enseñando a nosotros, hermanos, para que aprendamos desde el púlpito, para que nosotros podamos aprender a oler bien. ¿Cómo está oliendo usted, mi hermanito? Es muy importante, ¿verdad? Eso, muy importante. No oler mal. Tiene que ver con el aseo personal. Muy importante. Ahora, pero en el aspecto espiritual, ¿qué podemos aprender? ¿Qué olor despide nuestra adoración y nuestras ofrendas al Señor? Y cuando hablamos, hermanos, de ofrendas, no solo pensemos en lo material, no solo pensemos en lo económico. Pueden ser sus ofrendas de alabanza, ofrendas de tiempo, ofrendas de servicio, ofrendas en otras áreas. Pero ¿cómo están oliendo esas ofrendas delante de nuestro Señor? Abra sus Biblias a Génesis, por favor, en el capítulo 8. Vea lo que dice la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 20, por favor. Génesis, capítulo 8, versículo 20. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, cómo es que Noé está ya después del diluvio, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en el versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. El altar es tipo de la adoración a nuestro Dios. Y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El holocausto, los sacrificios tienen que ver con las ofrendas a Dios. Así que tenemos la adoración y tenemos la ofrenda a Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 21? Y percibió Jehová. ¿Qué dice, mi hermano? Olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Percibió Jehová olor grato, olor rico. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué está tratando de decir la palabra? Que fue agradable lo que Noé estaba haciendo. Su adoración de Noé, sus ofrendas, olían bien. Olían bien. El Señor lo percibía de una manera agradable. Lo que produce, hermanos, que sus oraciones o su adoración y su ofrenda y la mía, el Señor no perciba un buen olor, es lo que ensucia nuestra vida. ¿Y qué es lo que ensucia nuestra vida? El pecado. El pecado ensucia nuestra vida. Adoramos al Señor, le servimos. Sí. Venimos a la iglesia. Sí. Estamos domingos. Sí. Domingo en la tarde. Sí. Miércoles también. Y estamos nosotros, ¿verdad?, ofrendando nuestro servicio, nuestras ofrendas, nuestro olor para el Señor. Sin embargo, la pregunta es, hermano, ¿está teniendo cabida el pecado en una área en usted?
Si el pecado está causando, hermano, que haya entrada en nuestra vida en alguna área específica, eso está produciendo mal olor. Y puede ser que estemos aquí, y puede ser que adoremos, y puede ser que sirvamos al Señor. Sin embargo, ¿cómo percibe el Señor esa adoración? Cuando hay pecado en nuestra vida. ¿Es grato? ¿Percibe Dios olor grato o no? ¿Cómo podemos nosotros servir, adorar, enojados, resentidos? ¿Cómo podemos adorar? ¿Cómo podemos nosotros servir y pretender que nuestra adoración y nuestro servicio es dolor grato delante del Señor cuando hay otra persona en el corazón que no es su esposa o su esposo? Cuando se está coqueteando con el pecado, cuando se está viendo la pornografía. ¿Cómo se puede? Y estas son cosas, hermano, que nadie ve. Nadie ve. Es algo que solamente, ¿verdad?, uno lo tiene escondido ahí. Pero nos presentamos delante del Señor para levantar un altar, para adorar al Señor, para ofrendar al Señor nuestro tiempo, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestras ofrendas. Pero el Señor, ay, hijo, te lavaste la boca. Esa área produce mal olor. No es grato para mí. Y no estoy hablando, hermano, de ser perfectos, porque no lo somos. Pero estamos hablando de andar en el temor de Dios. Y el temor de Dios consiste en apartarse del mal. En eso consiste el temor de Dios. En apartarse del mal. En que si fallé, en que si estoy en esto, yo puedo corregir. Yo puedo apartarme. Buscar la manera de salir de esto. De decir no. De renunciar al pecado. De renunciar a ese vicio. De renunciar a esa inclinación. De renunciar a esa atadura. Y luchar. No en nuestras fuerzas. El Señor dice, porque si ustedes andan en la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No es en nuestra fuerza. Es en el poder del Espíritu Santo de Dios. En nosotros. El que vamos venciendo, apartándonos del mal, desechando el pecado, desechando lo malo, buscando al Señor, andando en el temor de Dios. Entonces, cuando venimos a adorar al Señor, cuando venimos a ofrendarle al Señor, el Señor dice, hijo, qué rica tu adoración, qué rico huele tus ofrendas, qué grato es olor. Y el Señor lo recibe con beneplácito. ¿Cómo estamos adorando nosotros? ¿Qué olor está percibiendo el Señor de su adoración, de sus ofrendas y las mías? Pero también, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 2, dice en el versículo 14, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15.
dice la palabra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice la palabra del Señor que en todo lugar manifestamos el olor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Despedimos el olor de Cristo en los inconversos. Cuando usted está trabajando allí, en su trabajo, en la universidad que está estudiando, en el colegio, en cualquier lugar donde está en medio de los inconversos, usted, dice la Biblia, que su olor es el olor de Cristo Jesús, que está expediendo en los que se pierden. ¿Para qué? Para traerlos a la salvación. Para traerlos a la salvación. Pero también cuando estamos congregados con los conversos, con los creyentes, nosotros despedimos el olor de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para ser un ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. El olor de Cristo debe estar penetrado en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida. Oler a Cristo, respirar a Cristo Jesús. Pero para eso necesitamos, hermanos, estar en una buena relación con nuestro Señor Jesucristo, apegados ahí. Fíjese que nos invitaron a un culto de acción de gracias, y mi esposa, llegamos con mi esposa, ¿verdad?, y nuestras hijas, y estaban asando la carne. Bueno, y mi esposa comenzó también ahí, mi hermano, a asar la carne, ¿verdad? A pisar ahí, estar soplando también. Y dijo, bueno, cuando ya finalizame todo, me voy a ir a bañar, dijo. Ya cuando en la noche me voy a ir a bañar, me voy a lavar el pelo, dice. ¿Por qué se va a lavar el pelo? Porque el olor a carne se impregna el pelo. Y mañana tengo que trabajar. Y no puedo estar oliendo a carne. Pero por la carne, porque está cerca, que era las. Cuando nosotros olemos a carne y no a Cristo, es porque no andamos en el Espíritu, sino que andamos en la carne. Mire, cuando usted, hermano, no anda en el Espíritu, y dice que cuando alguien está y ha dejado de leer la palabra, de orar, de congregarse, alguien dijo, cuando usted deja de leer la Biblia un día, nadie lo nota. ¿A cuánto no nos ha pasado, verdad? No hemos leído la Biblia. No la leímos. Pero cuando alguien deja leer la Biblia 2 días, usted lo nota. Usted nota que ya van 2 días y que no ha estado en la palabra de Dios. Pero cuando alguien deja de leer la Biblia 3 días, su familia lo nota. Ya sea su esposa, sus hijos, los que están cerca de usted, lo comienzan a notar. Y cuando un creyente dejó de leer la Biblia 4 días, las demás personas lo notan.
se percibe. Pero para Jesús dice, ustedes son grato olor en Cristo Jesús. Y llevan en todo lugar el olor de su conocimiento. Debemos, hermanos, nosotros oler a Cristo. Entre los que se pierden y entre los que se salvan. Porque somos grato olor. En los que se pierden, olor de muerte para muerte, porque le llevamos un mensaje que si en Cristo Jesús ellos no vienen al arrepentimiento y no le reciben la condenación eterna, lo que Dios no quiere. Pero también en los de Jesús. ¿Cómo está su relación con Jesucristo? ¿Cómo está su relación con Él? ¿Qué tan impregnado estamos de Cristo Jesús? ¿Cómo estamos oliendo? ¿Olor a qué tenemos? ¿Olor a carne? ¿Olor al tabaco? ¿Olor a adulterio? ¿Olor a malcriado?